Buenos días a todos. Si os vais sentando, proseguimos, que en esta vorágine que tenemos preparada nos toca en esta ocasión abordar un terreno resbaladizo, el de los museos y las instituciones culturales en relación con el territorio. Y con acierto y tradición, la organización ha escogido un lema más allá de los muros de los museos, ¿no? Este es un viejo aserto, un viejo adagio de la nueva museología de los años 70, el de los museos sin muros, que desgraciadamente se pervirtió de una forma un tanto extraña en los años de la burbuja museística, acabando por ser los muros sin museo dentro. En esa relación de los museos con su territorio, el modelo tradicional, y por decir cosas que se han dicho ya aquí, pero aplicarlas al caso que nos ocupa, habitualmente establecía un tipo de relación, un tipo de entendimiento fundamentalmente invasivo, una relación colonial con el territorio, una relación irradiante hacia el territorio, de tal manera que los museos se convertían en una especie de garitones, una especie de fuerte de los de General Custer en medio de los indios, y ya sabemos cómo acabó Custer, y además establecía un tipo de relación fundamentalmente preeminente y prominente de los dos tipos, ¿no? Y sin embargo, nuestra nueva relación, o lo que entendemos que debe ser un nuevo planteamiento, pues busca otros tres tipos de parámetros, ¿no? para reconducirse. Por una parte, entienden los museos como un territorio de resistencia, como un territorio que plantea, digamos, una forma de resistencia cultural que de alguna manera resuelva la vieja contradicción, además de los museos, ¿no? Esa contradicción que les establece desde un punto de vista originario como instituciones legitimadoras del poder y de quien los concibe, pero por otro lado, si quieren ser una institución viva, tienen que ser cuestionadoras de ese mismo poder, ¿no? En segundo lugar, un museo que se establezca en términos de dispersión, búsqueda de esos entornos a los que se remite y a los que refiere sus discursos, y en tercer lugar una búsqueda de complicidad, de una especie de crítica compartida o dialogada, de vecindad, en el sentido en el que se ha hablado aquí en algunos planteamientos, ¿no? Por eso es interesante tener hoy con nosotros a tres experiencias muy diversas, una experiencia isleña pero no aislada, otra experiencia, digamos, muy fértil en el terreno de una metrópoli culturalmente muy efervescente, como es el caso barcelonés, y otra en un entorno que yo ya no sé si llamar periferia o mitad de camino, después de lo que hemos oído, que es el caso paraguayo, ¿no? Para hablar de ello tenemos con nosotros a Eloísa Baello, del Centro de AECID en Asunción, en Paraguay. Tenemos a Ferran Barenbilt del MACBA, y tenemos a Nekane Aramburu, que va a iniciar la intervención, que dirige un centro que además tiene un nombre que a mí me gusta especialmente porque suena metafórico en el terreno de los museos. Es Baluar, que es el baluarte, que es uno de los comportamientos que uno espera de los museos en estos tiempos. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas. Ya sé, en la segunda convocatoria, sé que las primeras fueron un éxito. También participamos a través de un proyecto educativo que era Mujeres Valientes. Vino Irene Mengual a hablar de ello. Y bueno, creo que estos foros además son esenciales para vernos y compartir experiencias. Así que nada, voy a ser breve, voy a dar un repasito general y algunos puntos de anclaje que quizás puedan ser también punto de iniciar un pequeño diálogo también con todos vosotros. Esvaluar, como ha citado Luis Grau, tiene el nombre porque parte de un baluarte militar, donde se decidió construir un museo de arte moderno y contemporáneo en el año 2004. Yo llevo en la dirección del museo desde el año 2013 y mi proyecto se basaba precisamente en lugar de hacer desde un edificio donde se había adherido la caja blanca museal para generar típico proceso museístico donde se producen las exposiciones, donde se produce separados los departamentos educativos, los departamentos de marketing, hacer un proyecto donde lo yang, lo masculino,
lo militar, fuera mucho más yin, fuera horizontal, fuera permeable con la sociedad. Realmente se instaurara el sentido de un proyecto que es una institución cultural semipública, porque lo integran 3 instituciones, que es el Govern, el Ayuntament, el Consell y el Fondo Serra, iniciador del proceso como coleccionista, devolver a la sociedad y trabajar con la sociedad un nuevo modelo de museo. Voy a intentar pasar simplemente como un apoyo un poco gráfico. Este es el edificio, como se ve es la típica caja blanca muy bella de arquitectura contemporánea sobre el edificio renacentista, el antiguo recinto militar. Y bueno, hay tres puntos sobre el que el nuevo proyecto que estamos desarrollando inciden. Uno es ser servicio público, otro la cultura de las Islas Baleares y finalmente la idea de complejo cultural. Ser servicio público intentando también incidir de una manera crítica y orgánica en qué hablamos cuando hablamos de esfera pública. Cultura de las Islas Baleares me interesaba especialmente porque creo que es muy importante trabajar desde lo local. Luego lo veremos ahí como en un esquema desde lo global y desde lo local. Desde un lugar que tiene unas características. Nosotros somos siempre, insisto, también un museo autonómico. Es el museo que trabaja también como radio de acción al estar el Govern con Ibiza, Menorca y Formentera, las islas que nos rodean, desde un contexto en el que hay una cultura muy rica, unos colectivos y activismo cultural muy participativo. De hecho, bueno, sé que hoy también está uno de ellos, Casaplanas, ¿no?, que tiene además una tradición histórica por el lugar donde está. Entonces, con todo eso, también es un lugar de cruce. Es una especie de Nueva York en el epicentro del Mediterráneo, donde la comunidad que está al lado del museo, en un barrio que era de pescadores, es una comunidad fundamentalmente integrada por extranjeros, suecos, alemanes. Entonces, es un lugar muy híbrido también culturalmente por este tipo de élite del norte de Europa que decide instalarse en una isla maravillosa, y también por una serie de personas que viven en otro tipo de condiciones en unos barrios que son de nuestra ciudad, de Palma de Mallorca, y que sin embargo proceden de minorías culturales que vienen de la inmigración, que son de subsaharianos, que son de otro tipo de poblaciones donde la inmigración o la diáspora ha sido obligatoria. Y luego la idea del complejo cultural. Y esto de la idea de complejo cultural viene también un poco dado por la configuración física del espacio donde nos encontramos. Hay una idea también que estaba en el proyecto que presenté a la dirección del museo, que es trabajar en red. Es algo que ya viene implícito en mi manera de trabajar. Como muchos sabéis, en los años 90 y posteriormente un poquito más adelante trabajé en las redes de espacios y colectivos independientes del Estado español, con artistas, con espacios alternativos, y era una manera también de aplicarlo desde la propia modelo institucional, ¿no? Cómo trabajar en red a diferentes capas y estratos para construir entre todos el modelo cultural participativo y desde la horizontalidad que de alguna manera se está también demandando después del crack del 2008, cuando económicamente a la mayoría de las instituciones nos dejaron con un presupuesto de posguerra que justo da para levantar la persiana todos los días. Bueno, la idea de complejo cultural parte precisamente del emplazamiento donde nos encontramos, donde, digamos, lo que yo llamo el edificio central, que es la nave nodriza, ¿no? El espacio principal es el espacio museístico, donde están las oficinas, están los espacios expositivos, están algunas salas que han empezado a ser lugares para dar a conocer el proceso. Antes se entendía que también el museo era el lugar donde se exhibía el producto final. Yo lo entiendo también, es un lugar evidentemente donde nosotros tenemos que mostrar la historia del arte desde un punto de vista cronológico, con las grandes marcas, que en nuestro caso son Picasso, Miró y Barceló, todo hombres, por cierto, una historia del arte masculina que intentamos también subvertir, ¿no?, desde las diferentes historias del arte, desde los diferentes planteamientos de los feminismos
feminismos o de los géneros y transgéneros. Y ahí, desde esa nave principal, donde tenemos que ofrecer, evidentemente, a los turistas lo que ellos buscan. Nuestros visitantes son entre un 70 y un 80% turistas extranjeros que vienen con su guía, preparados para hacer el peregrinaje del turismo cultural. Y a partir de ahí construir también pues, exposiciones o procesos de investigación, de tesis, etcétera. En este área lo que sucede es que había varios lugares también que podían ser susceptibles de integrarse en las dinámicas de la programación de un museo. En la parte superior, que es la parte de la terraza, por ejemplo, donde está el Paseo de Ronda, en un programa que simplemente os lo quería citar, porque estoy dando como datos muy concretos, más que igual hacer un análisis más teórico, sino simplemente como eso, lo que decía en mi introducción, unos puntos de anclaje para que luego quizás pensemos más sobre ellos, ¿no? Hicimos en la planta de arriba, por ejemplo, a través de un programa que se llama Paisajes Sostenibles, que lo realizamos anualmente gracias a la Fundación José Navarro, una intervención, por ejemplo, de Eduardo Kac, el célebre proyecto de la conejita Alba, que también se había instalado en una terraza del Centro de Arte de Sao Paulo, un poco también para dimensionar, porque es un proyecto que además se ve desde arriba, o sea, se puede ver a través de Google Earth, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un lugar donde también tenemos nuestro propio huerto urbano y donde se adhieren, bueno, pues en los espacios, en la primera planta, el gabinet, que es un espacio donde nosotros investigamos la colección, o el observatory, que es ese lugar procesual donde, por ejemplo, ahora mismo tenemos, que presentamos ayer, Las Ahijadas, un proyecto de un artista británico, William James, donde en realidad es un proceso de investigación entre Palma y Valencia, un poco también trabajando entre esa línea, ¿no?, de generar relaciones con nuestro entorno natural, en este caso el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. También, bueno, como se suman el espai educativo, había, bueno, la típica configuración y organigrama de museo de hace 10 años. Nuestra generación de nacimiento procede de las mismas particularidades que lo pueden tener, por ejemplo, el MUSAC o Artium, mismas distribuciones, mismos modelos de organigramas, y evidentemente todo esto ha ido cambiando. También los espacios que se necesitan, por ejemplo, para las áreas educativas, que se van también denominando de diferentes maneras, ¿no?, educación, formación y mediación, necesitaban un nuevo espacio, y nosotros generamos un nuevo espacio en un lugar residual que no se podía construir a través de un proyecto que era un proyecto formativo de arquitectura efímera, con Andrés Jaque y Nerea Calvillo. Entonces, era hacer el espacio educativo a través de la educación de un workshop de arquitecturas efímeras con Andrés y con Nerea. De esa manera surgió otro pequeño apéndice. Luego está Los Arts, que era un sitio donde esta manía que tienen de poner también, siempre que hay un museo, le ponen como un sembrado de esculturas alrededor. Había un Monpó en un espacio muy bello que hemos trasladado al Monpó al interior del museo, y hemos liberado ese espacio para poder trabajar con otra de las líneas que desarrollamos, que es la relación con colectivos asociados y colectivos colaboradores. Me parece fundamental el poder generar y apoyar al contexto en la medida de nuestras posibilidades, pero dar voz y dar posibilidad de trabajar desde el museo o con el museo o a través del museo en otros lugares, con los colectivos no solo de nuestro entorno inmediato, sino con otros que necesiten de alguna manera, a nivel muy interdisciplinar, pues nuestra aportación, nuestra colaboración, nuestros espacios, nuestra guía, lo que fuera. Está también la idea de que en el lugar donde nos encontramos había, por ejemplo, una torre que era del ayuntamiento, que se encontraba abandonada. Cuando un espacio está ya marcado por los grafiteros, significa que
ya está perdido y la idea fue, hablando con el ayuntamiento, pedirles la posibilidad de gestionarlo durante 4 años, pero no gestionarlo como un nuevo espacio del museo, sino como un lugar en el que nosotros tuviéramos la posibilidad de devolver a la ciudadanía el espacio, que se utilizara como una plaza, como un lugar de encuentro. De hecho, una de las primeras acciones que realicé fue reunir a todos los colectivos y ver cómo entre todos construir una especie de modelo de convocatoria para poder ser usado, ¿no? El espacio está bastante degradado porque se iba cayendo. Es una torre histórica que, bueno, que está a la intemperie, pero bueno, hemos intentado usarlo y se ha usado además pues un poco como tiene que ser la manera también de trabajar del proceso, ¿no? Orgánica, en la medida de que va surgiendo las necesidades. Por ejemplo, hay un colectivo que está vinculado con Madrid, que se llama Preformating, de arquitectos, que lo ha utilizado sucesivas veces para hacer proyectos de análisis de barriales, ciudadanos, de la arquitectura, muy diverso. Luego el patio central, que también se utiliza mucho, y las diferentes terrazas han subido sus espacios, como por ejemplo el Intermedi, que era un lugar de estos como de paso neutro. Por ejemplo, ahora se utiliza como un lugar de coworking, de oficinas improvisadas para colectivos, para proyectos nuestros. Por ejemplo, ahora tenemos uno que se llama Ciudad de Vacanzas y Ciudad de Vacaciones, con toda la cuestión del turismo, y se va a utilizar como un lugar de trabajo y de encuentro para analizar todas las problemáticas del turismo. Lo hemos iniciado con el Centro de Arte Santa Mónica y bueno, intercambiamos los artistas y vamos a analizar desde ahí en el Intermedi. Bueno, esto es un poco las diferentes capas de lo que es la nave principal. Simplemente decir que más allá del museo, de las paredes de este lugar donde nos encontramos, hay programas que son vías de trabajar fuera de nuestras paredes. Entiendo que también el museo, aparte del elemento físico, es un proyecto, una idea, y que tenemos la capacidad como seres humanos de transmitirla y movernos. Entonces, una de las cuestiones que se ve en este esquema es un poco como desde evaluar. Intentamos trabajar primero con nuestro entorno próximo, que es la isla de Mallorca, con las poblaciones. Lo que hacemos también es acudir parte del equipo a diferentes pueblos. Empezamos con Manacor, este año hemos seguido con Inca. Entonces, no ir a contar nuestra historia, sino ir a conocer qué es lo que sucede en el contexto y de qué manera podríamos trabajar conjuntamente. Esto mismo lo hago a menudo en Ibiza, donde a veces optamos por el formato llevar una exposición de vídeo, comentarlo con el contexto local, ver también cuáles son, por ejemplo, las necesidades de las asociaciones de artistas y dentro de poco también, por ejemplo, iré a Menorca con una pequeña extensión de un proyecto que hemos realizado este verano. Y bueno, esta idea de que Esvaluar sea radar y motor, ¿no? Que sea también un transmisor para la cultura contemporánea de nuestro entorno próximo, y trabajando también a nivel de colaboración con los contextos pues, de Latinoamérica, al este, al oeste, de Asia, al norte y al sur, por donde nos encontramos. Esto se ha materializado también en diferentes exposiciones, que son exposiciones de investigación de nuestro entorno. La primera fue Mare Méditerranée, la mer au milieu de terre, comisariada por Cécile Bourne, en la que se exploró el litoral que nos rodea a través del arte contemporáneo. La segunda ha sido Wetlands, que ha sido comisariada por Piedad Solans y hablaba precisamente de los territorios devastados por la guerra, siempre siendo conscientes que donde nosotros nos encontramos, que se ha casi cuatriplicado el turismo en 3 años, los barcos de los millonarios que se abarcan ahora en el puerto de Palma lo hacen porque no quieren estar en las costas de Grecia, por ejemplo, porque se verían obligados por la ley del mar a recoger
pateras inmigrantes. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a estas cuestiones de nuestro entorno y precisamente se focaliza también nuestro trabajo en visibilizarlo, trabajar con los colectivos de nuestro entorno. Por ejemplo, el caso del barrio de Son Gotleu, que es un barrio que, como digo, acoge este colectivo de inmigrantes. Nosotros vamos a trabajar allí con ellos. Son personas que jamás les ocurriría pisar un museo y menos un museo de arte contemporáneo, y generamos proyectos desde allí. Ahora tenemos uno que se llama el autobús número 7. El autobús número 7 es un autobús que recorre toda la ciudad de Palma, desde un extremo de barrios más o menos ricos hasta precisamente este barrio de Son Gotleu. En colaboración con el ayuntamiento lo ponemos en marcha de manera que sea también este elemento móvil el que nos permita, con un sociólogo, empezar también a analizar también criterios de públicos, formación, modelos educativos o modelos de trabajo con artistas, siempre desde las metodologías que nosotros llevamos cuando trabajamos también con artistas desde el arte, es decir, no ir con nuestro rollo arty, sino primero ir al lugar, ver qué necesidades hay y qué modelo de construcción conjunto podríamos realizar. Y luego, a posteriori, implicar a los diferentes agentes, sean artistas, sean sociólogos o bueno, la línea que sea necesaria para cada proyecto. Esto se extiende, por ejemplo, también a nuestra formación más especializada, como en el caso de Les Clíniques d'Esvaluar, que además tiene un apoyo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura nos apoya en este proyecto, que es un proyecto de formación no reglada para artistas, que comienza en septiembre y finaliza en abril. Se hace dejando un año en medio, de manera que también podamos incidir en salir al exterior, en generar proyectos intermedios como los grupos de estudios, que ahora mismo estamos con los laboratorios B, y que también se produzca el intercambio de artistas, ¿no? Las Islas Baleares es un lugar también muy rico, un lugar donde se produjo un flujo muy interesante de creadores que buscaban desde el siglo XIX con los Grand Tours y todo aquello que surgía en las academias de Roma y de París, donde se insistía en que, bueno, los paisajes que buscaban los impresionistas estaban allí, y por eso, bueno, hubo este gran movimiento. Voy a ser breve. Simplemente, bueno, una parte nuestra también está aquí muy cerquita, en el CEART, en Fuenlabrada, la exposición Islas y Horizontes, donde se puede ver parte de nuestra colección y también un poquito de esta idea que tenemos de, bueno, que Esvaluar en movimiento es también el museo, aunque no estemos en nuestro espacio físico. Y bueno, luego, si queréis, seguimos hablando. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, a la Secretaría de Estado, a Luis por la coordinación y lo que nos has hecho trabajar antes también. A ver, si tenemos que hablar de los museos, más allá de sus muros, hablar en esta ciudad hoy es difícil, porque lo mejor que podríamos hacer es dejar esta sala y irnos a ver la exposición de Marcel Brodaers en el Museo Reina Sofía, que hace ya casi 50 años planteó la crisis del Museo de Arte Moderno, lo declaró formalmente en quiebra, lo puso en liquidación y dejó muy claro que el Museo de Arte Contemporáneo en verdad no debería ser pensado por historiadores de arte contemporáneo. Entonces, estar aquí hablándolo cuando él esto ya lo dijo hace 50 años es un poco un contrasentido, con lo cual yo lo que les invito es ir a ver esa exposición y olvidarse un poco de lo que les digamos nosotros. El museo del que hablaba Brodaers es un museo que él lo situaba desde su origen burgués, ¿no? Es el Museo Burgués, el que nace en el siglo XIX. Es verdad que el museo es anterior, es decir, siempre que digo esto tengo que recordar, sí, el museo es anterior al siglo XIX, pero su expansión precisamente ocurre en un siglo XIX en el cual el objeto de repente obtiene un valor que no había tenido antes. A ver, un museo es un lugar de objetos. Esto también Brodaers lo decía. O sea, cuando él pasa de ser poeta a artista en el año 62, me parece, lo que él dice, ¿qué hace el arte? Objetos, ¿no? Entonces lo que hace empieza a ser poesía, pero con objetos. Un museo acumula objetos en su colección, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Lo hace en un contexto de un siglo XIX en el cual de repente algo que no había tenido especial valor hasta entonces, el objeto, ¿no? Cobra un valor al calor de dos ideas fundamentales, ¿no? Es el colonialismo, ¿no? Que trae objetos exóticos de otros continentes. Europa llegan desde Asia, África, América,
objetos inesperados, exóticos, que pronto empiezan a ser coleccionados, y la revolución industrial, que de repente pone en marcha toda una cadena de producción, ¿no? en la cual, al final, ¿qué se obtiene? Un objeto, ¿no? Y es un momento en el que ser es igual a poseer, ¿no? Y el museo se establece así y se mantiene a lo largo de las décadas. Y ahí apareció Marx diciendo que si queríamos saber cómo era la cultura dominante, había que ver cuál era la cultura de las clases dominantes. Y ahí estaba el museo para recordarlo, ¿no? Con su clasificación estricta, con su división por categorías, por su relación entre nostálgica y mística, ¿no? con el objeto, que pone en marcha toda una forma de pensar, que es la que llega hasta el estado del bienestar, ¿no? En el estado del bienestar, el museo también aparece como eso, ¿no? Es como la guinda del estado del bienestar, como cuando están cumplimentados otras necesidades, aparece el museo arriba del todo. Antes hablábamos de la expansión de los museos en los 90 y en los 2000, ¿no? Por algo sería, ¿no? Porque parecía como que ya estaba todo cumplimentado y nos faltaba la guinda de la tarta, que venía siendo un museo, y aquí también podría decir un auditorio, un palacio de exposiciones y similares, ¿no? Lo que pasa es que la situación actual ya es más compleja, ¿no? Básicamente porque la realidad está en contra de nosotros, ¿no? En un momento en el que en verdad lo que ocurre es que la verdadera crisis actual es el fin del modelo de las crisis. O sea, hemos pasado tantas crisis ya que dudo que podamos definir el próximo modelo a partir de una crisis, ¿no? Estamos en una situación actual en la que los modelos cuantitativos, los modelos economicistas, el pensamiento neoliberal se ha ido apropiando de cada una de nuestras mentes y, por lo tanto, de nuestras instituciones, y ha creado, bueno, ha proyectado más o menos lo que ha proyectado en el conjunto de la sociedad. La búsqueda de consenso ha sido, al menos hasta ahora, como la gobernanza idónea, ¿no? Resumida en objetividad, en estadísticas, en la noción de crecimiento, ¿no? Que eso, supongo que me parece que se ha hablado aquí anteriormente, en la necesidad de obtener datos y de darle a la institución cultural una rentabilidad social, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que el ideal de gobierno es el ideal de gobierno sin política, ¿no? Que a su vez proviene de una despolitización de la esfera pública, ¿no? En la cual transitamos en un universo global en el cual las diferencias están aparentemente limadas, en el cual las tensiones se resuelven a base de la única noción que puede haber, que es consenso y crecimiento, ¿no? Sin embargo, como decía, llegan las crisis, ¿no? Y llega una crisis tras otra, ¿no? Y la crisis verdadera, yo creo que estamos ahora en el momento en el que es la crisis del modelo de la crisis, ¿no? En la cual la crítica no es suficiente. Alertar de las dificultades, de las imposibilidades que tiene tanto el conjunto de la sociedad como de la institución cultural ya no es suficiente. Necesitamos, y hemos ido un paso más para allá, y de pensar cómo el pensamiento crítico puede generar cambios positivos, ¿no? Estamos en una sociedad del terror. Aquello que no podemos entender se convierte en terrorífico, ¿no? El terrorismo mismo, ¿no? O sea, es aquello que no podemos entender, entra todo dentro del cajón de lo incomprensible, ¿no? Y de aquello que entra como terrorífico. Eso genera unos zombies, ¿no? Vivimos en una sociedad de zombies que deambulan, son muertos vivientes, que siguen caminando, y son imposibles de matar otra vez porque vuelven a morir y vuelven a renacer, contra el que se establecen también los monstruos, ¿no? Las instituciones culturales ahora nos parecemos más a monstruos que a zombies, o eso deseo yo, ¿no? Que seamos más monstruosos que muertos, ¿no? ¿Monstruosos por qué? Porque somos amorfos, porque damos miedo, porque somos a veces incomprensibles, impredecibles, ¿sí? Pero estamos compuestos de partes, ¿no? Todo esto, ¿en dónde nos sitúa? Nos sitúa en un campo que ustedes conocen muy bien. Es decir, el museo está respondiendo
al mismo reto que el conjunto de la sociedad. La crisis de un modelo de democracia representativa en la que a partir de los modelos que se heredan de la modernidad pueden aplicarse a la contemporaneidad de una forma definitiva. Pero el museo también tiene que lidiar con esa dificultad, ¿no? Si para Brodaers y para gran parte de los museos en los últimos 30 años el enemigo era el canon, ¿sí? Aquello que definía lo que era el arte y aquello que se emitía desde determinados centros de poder que estaban muy localizados en las grandes ciudades, ¿no? Pasó de París a Nueva York, ni de Nueva York al resto del mundo, ¿no? y que viene poseído, ¿no? desde determinados espacios de poder. Eso era a lo que se refería Brodaers cuando declaraba el museo en quiebra. Decía, ¿por qué? Porque se quiebra toda relación con el canon. Ahora quizá, ante que nos encontramos, ante un territorio dominado por el espectáculo y las presiones del espectáculo, la industria cultural y la industria de la comunicación, ¿no? como grandes demandantes de aquello que conforma lo que la institución cultural es. Nos situamos continuamente en este territorio del capitalismo cognitivo en el cual tenemos que dar una respuesta a unas necesidades muy prácticas, ¿no? De visibilidad, ¿no? ¿En qué medios de comunicación aparece? A veces creemos que cualquier iniciativa, antes hablaba de Karen, sí, de esa división convencional, ¿no? Un departamento de comunicación, porque la aspiración en esa que se crearon todos estos museos es precisamente la de la visibilidad comunicativa, ¿no? Y que tenga un efecto, por supuesto, en el número de visitantes, ¿no? Y que alimente esa industria cultural, ¿no? ¿Qué efecto tiene? ¿Cuántos estudios se han hecho sobre los efectos de la producción cultural en el turismo, en la economía, ¿no? Y hemos insistido en demostrar que son elementos fundamentales, y lo son. No lo negamos, es decir, es verdad. Yo vengo de una ciudad que recibe 8 millones de turistas por año, que en un porcentaje bastante elevado, ¿sí? Tienen un cierto consumo cultural, si no es que vienen por directamente un consumo cultural, y en un museo como en el que yo trabajo representan un porcentaje altísimo de los visitantes. Contra lo que, por cierto, y esto es una pequeña nota al pie, yo no tengo nada en contra. Yo me defino como el primer turista. El turismo no es tan solo ese monstruo también que invade, que homogeneiza, sino que todos somos turistas. Es una condición contemporánea. El que no haya visitado un museo de viaje es que no ha vivido, básicamente, o al menos en este país, ¿no? Y bueno, yo lo confieso, visité más museos en una semana de mis vacaciones que en todo un año en mi ciudad. Es cierto. Pero bueno, ante eso precisamente, ante esas contradicciones nos situamos, ¿no? Nos situamos ante esas demandas de una industria cultural, de una industria de la comunicación que por una parte nos ofrece visibilidad, pero nos solicita contenidos para generar sus espacios de debate, y sobre todo el espectáculo, ¿no? O sea, el gran espectáculo de la institución cultural. ¿Qué hacer? Bataille hablaba de un espacio sin cabeza, ¿no? de un lugar que pueda dirigirse sin necesariamente esas grandes direcciones, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, realmente sí, estamos en un momento constituyente. En el que nos encontramos ante dos modelos, ¿no? El modelo de la heterotopía. Esto es el que más o menos enunció Foucault, que era un modelo de todo aquello que está compuesto por lo no homogéneo, o sea, aquello que va en contra de ese gran discurso de lo global, ese gran discurso de la gran institución, y opta por generar discursos locales o ultralocales que dialogan intensamente con su territorio, o otro modelo que es el del heterocosmos, ¿no? Que es el modelo alternativo, ¿no? Totalmente, que ya no entre dentro de este modelo, sino que realmente genere otro modelo. Ante esa tensión, el museo al fin y al cabo es una utopía low cost.
relativamente fácil, ¿no? Que se puede conseguir, ¿no? Y que se haya pues, situada ante muchas circunstancias, ¿no? Una vez comentado, ¿no? Esa dependencia que tenemos de esa realidad de un espacio de la industria, nos encontramos entre una tensión entre el cosmopolitismo y el neonacionalismo, ¿no? Aquí hablamos en función del territorio, pero ¿cómo se consigue ser cosmopolita sin ser colonizado, ¿no? ¿Cómo se establece una relación? Antes Nekane también hablaba de un espacio multicultural muy fascinante, ¿no? Porque tiene un privilegio bastante único de poder dialogar con inmigrantes de toda condición, ¿no? Inmigrantes del norte y del sur, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos un espacio cosmopolita que no nos haga colonizados o colonizadores, ¿no? ¿Cómo dialogamos contra un momento de fragmentación de espacios cívicos y culturales, ¿no? Que es la realidad realmente de hoy en día, ¿no? Estamos en la realidad de una fragmentación absoluta, y si no, incluso que hasta ha llegado a la democracia representativa, ¿no? Y la capacidad de solucionar un gobierno. Ante eso, el Museo Constituyente se establece como la necesidad de establecer un nuevo modelo, una nueva fórmula de institución que, para empezar, ya no marche por delante. Es verdad, hace posiblemente un par de décadas la institución cultural podía ir por delante, pero muchos elementos de la realidad nos han adelantado por la derecha, por la izquierda, por el centro, quizá porque la institución cultural ha tenido éxito y ha sido capaz de generarlos, ¿no? El Museo Constituyente va más allá de la crítica institucional, pero no más allá de la institución. La crisis constitucional, saben qué es el campo específico de discutir la institución cultural desde la institución cultural, ¿no? Un campo que se ha abonado una y otra vez y que ahora parece la necesidad de caminar un poco más allá, pero no dejando de lado la institución. Estamos en un momento de necesidad de establecer nuevos modelos de convivencia que pasan por diversos puntos, ¿no? Desde la tolerancia al otro, como primer punto, que me ha apasionado mucho que lo pueda explicar así, al espacio compartido, ¿no? de la construcción conjunta, ¿no? Que estamos en eso, hasta el tercero, que sería el de la amistad, ¿no? O sea, cómo somos capaces de crear relaciones realmente de ese base emocional desde la institución. Se construye, el museo se constituye, por usar otra vez la palabra, sobre algo que hemos perdido. Hemos perdido la institución que sí representaba al conjunto de la sociedad, ¿no? Se interpelan entre ellas, que interpela a su audiencia, que se interpela a sí misma y que se basa en esta superdiversidad ante la que se dirige, ¿no? Ante eso, ¿qué hay? Estrategias forenses. ¿Forense qué es? El foro, ¿no? O sea, de llevar y de diseccionar, ¿no? La realidad en el foro. La mediación, ¿no? La mediación, ¿por qué? Porque la mediación es un elemento dialógico, horizontal, volátil, dinámico, y que genera un nuevo paradigma estético, el de la mediación como una práctica estética en sí misma, ¿no? Y siempre eso reservando un lugar para el fracaso, ante el cual, por suerte, tenemos una gran suerte desde la institución cultural que nos podemos permitir fracasar. Más aún, debería preocuparnos no fracasar. Yo, llegados a este punto, y con eso acabo, me pongo un poco cursi, ¿no? Y yo supongo que recuerdan esa parte de la teoría del caos, la del efecto mariposa, ¿no? Que decía que el aleteo de una mariposa a un lado del mundo puede generar un huracán al otro lado, ¿no? Si por el camino existen los mecanismos de multiplicación oportunos, ¿no? Yo quiero pensar que, de la misma manera, la próxima revolución puede empezar en un museo. De hecho, empezó ayer en un museo. Lo que pasa es que nunca podré demostrarlo, porque nunca podré ver los mecanismos de transformación. Pero yo creo que eso es lo que nos hace trabajar cada día desde la institución cultural y lo que nos hace repensarnos una y otra vez para conseguir ser eso, un lugar donde nazca una revolución. Gracias.
Buenos días. Bueno, lo primero quería agradecer a la organización, a Benito y al resto del comité por habernos invitado al Centro Cultural de España Juan de Salazar. Yo lo que voy a hacer es tratar de aterrizar. Creo que Nekane y Ferran han hecho una visión teórica fantástica de lo que es una institución cultural hoy en día, de cuál debería de ser su función y sobre todo de cómo debe de ser su función asociándola al territorio, a la calle, al sitio en el que vivimos. Entonces yo creo que lo que voy a tratar de hacer es saltarme muy rápido mi primera parte, que a lo mejor era un poquito más teórica, para explicaros un proyecto, Chacorangá, que es un proyecto que nosotros hemos desarrollado desde el Centro Cultural Juan de Salazar con otros centros culturales de Argentina y de Bolivia, y en el que tratamos de aplicar estos conceptos de los que hemos hablado y de bajar al territorio y de trabajar con el territorio. Para situar el Centro Cultural Juan de Salazar, os voy a poner un videíto que apenas dura menos de un minuto, que me va a ser mucho más rápido que explicar yo quiénes somos. Y aquí es donde creo que el compañero técnico tiene que darle al play. Ahí. En un abril de 1976 se instala el primer centro cultural de España en América Latina. Su objetivo, crear un espacio de cultura, entendida esta como un factor de desarrollo, transformación social y lucha contra la pobreza, cooperando con procesos creativos locales y compartiendo además la cultura española. Sus armas, las manos, la palabra, los ojos, el cuerpo y la mente. Para algunos representó una amenaza. Para otros, un lugar donde ir en busca de la valiosa libertad de expresión artística e intelectual. En abril del 2016, ese mismo centro cultural cumple 40 años. Te invitamos a viajar a nuestra memoria para visitar grandes momentos, historias y artistas que pasaron por nuestra vida. En el año 400 de la muerte del querido Miguel de Cervantes, presentamos Salazar 40. 12 capítulos, 40 años de arte. Cabalgamos ancho. Bueno, el Centro Cultural Juan de Salazar pertenece a la red de centros culturales que dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Agencia Española de Cooperación. La Agencia Española tiene la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas y ahí estamos los centros culturales, que somos aproximadamente 20 centros culturales repartidos principalmente por América Latina y 2 en África. Nosotros somos ese puntito rosa que está en el corazón de América Latina, en Paraguay, y que nos llamamos pues, Centro Cultural de España Juan de Salazar. Nuestras líneas de trabajo, que aquí sí que no me voy a extender en absoluto porque creo que se ha hablado bastante del papel de una institución cultural, pero son la cooperación, la promoción cultural española y la cultura unida al desarrollo, ¿no? Aquí sí que me paro un momentito porque para entender el proyecto que os voy a contar sí que es importante saber que nosotros partimos de esa definición ya estándar y conocida por todos, que es la definición de cultura que da la UNESCO, que os he puesto aquí, pero bueno, que la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Para mí esta definición de partida es importante porque nos da un paraguas en el que la cultura la vemos no solo como las bellas artes o el museo o el cuadro, ¿no? Sino como algo más allá que va muy unido al ser humano, ¿no? A lo que es el ser humano en la tierra, en el mundo, en la ciudad que habita, en el territorio que habita, pero también a lo que quiere ser, ¿no? Para nosotros lo importante desde el Centro Cultural es que esta definición de cultura bajo la que trabajamos implica una mirada de futuro. Nosotros tenemos que pensar dónde vivimos y dónde queremos vivir, qué territorio habitamos, pero qué territorio queremos habitar. No va muy unido a lo que decía Ferran, a lo mejor, de que en cierto modo ojalá la revolución empiece en un museo. Yo creo que una mirada sobre la cultura tiene que tener siempre algo de revolucionario porque tenemos que soñar qué mundo queremos mañana o qué territorio queremos mañana, ¿no? A partir de ahí, para empezar a hablar sobre el proyecto Chacorangá, he tomado una frase que justo está en el texto curatorial de una exposición de un curador que es chaqueño, por cierto, es argentino, y él trabajaba sobre otro proyecto del Centro Cultural, pero escribía basándose en un texto de Hannah Arendt. Decía, aquí donde las palabras y el pensamiento se sienten impotentes, lo obtuso del lenguaje del arte funciona como instrumento de visibilización ante la barbarie de los distintos conflictos del territorio paraguayo, ¿no? Paraguay es un país complejo, pequeñito, que tiene una ciudad, Asunción capital, y luego un territorio muy grande, que es el Chaco. El Gran Chaco en realidad se extiende, como lo vamos a ver aquí. Bueno, antes de pasar a contaros qué es el Chaco, el proyecto lo hicimos entre los centros culturales de Argentina, de Paraguay y de Bolivia, porque el Chaco se extiende en ese territorio que abarca norte de Argentina, sur de Bolivia y gran parte de Paraguay.
El Gran Chaco, aquí lo veis un poco situado, es una extensión boscosa grandísima de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio como España o más grande que España. Y tiene dos características que son súper importantes. Por un lado, aquí lo vemos en una imagen que no es la más típica y característica del Chaco, pero esto también es el Chaco. Es la segunda masa boscosa más grande de América Latina. Es la segunda región de América Latina más rica en biodiversidad. Tiene un montón de especies endémicas, tanto de flora como de fauna. Y otra cosa aún más importante, tiene una gran riqueza en pueblos indígenas, en culturas, en lenguas y en tradiciones y en patrimonio. Además, en concreto, tiene de los pocos sitios de América Latina en que quedan indígenas o grupos de indígenas en aislamiento voluntario, grupos que viven en el bosque sin ningún contacto con la civilización blanca o como le quisiéramos llamar, ¿no? Nuestro objetivo con Chaco-Orangá era visibilizar esa región, una región compleja en el centro de América Latina, compleja porque a pesar de estas grandes riquezas de las que os hemos hablado en biodiversidad y en cultura, está amenazada hoy en día por una crisis y unos conflictos tremendos que tienen que ver con el avance de la frontera agropecuaria y con el avance de la deforestación, que van unidas una cosa de la mano de la otra, ¿no? Está avanzando la frontera agropecuaria de la mano de la deforestación a un nivel elevadísimo. O sea, esto se publica cada mes y hay muchos meses en los que Paraguay ha tenido la tasa de deforestación más alta del mundo. Esto obviamente va de la mano de las cifras macroeconómicas de Paraguay, que están ahora muy grandes, hay un crecimiento macroeconómico muy elevado, pero a costa probablemente de que se están perdiendo culturas, lenguas, animales, flora, fauna, ecosistemas, patrimonio, y eso de alguna manera lo que nos pretendíamos nosotros con el proyecto era visibilizarlo, porque a lo mejor el arte nos da la posibilidad de llegar a otros públicos, o sea, de generar miradas nuevas sobre un conflicto que muchas ONGs ya están trabajando, que muchos periodistas ya están escribiendo, pero a lo mejor a través de un proyecto de este tipo, recorriendo el territorio de la mano de viajeros, fotógrafos, periodistas, investigadores, antropólogos, teníamos la manera de visibilizarlo y de hacer llegar esta situación del Chaco a una población a la que normalmente nunca llegaría esta información, ¿no? Los objetivos específicos, si queréis, como para ir así un poquito más rápido y que nos dé tiempo a pensar más, nos los podemos saltar. Y sí que os voy a contar un poco lo que fue el proyecto. El proyecto es un proyecto muy amplio que empezó en el finales del 2013 y que todavía no ha terminado. Esperamos presentar la exposición aquí en Madrid el año que viene, o sea que el proyecto es largo y tiene muchos recovecos, pero principalmente surge con un viaje de 30 días en el que aproximadamente un grupo de 20 personas, de las que 12 eran viajeros que se inscribieron por una convocatoria pública que se hizo, viajeros que venían de Paraguay, de Bolivia, de Argentina y de España. Tuvimos más de 400 proyectos que se presentaron. Aquí tenemos a Andrés, uno de los proyectos seleccionados, era un chico de aquí de Madrid, arquitecto además, o sea, aquí está en su casa, y que vino con nosotros al viaje y de ahí se generaron proyectos que luego alimentan una exposición, una web y un libro. Tuvimos también un simposio que se hizo en Santa Cruz de la Sierra, en la que a partir de todas las investigaciones que se hicieron antes, durante y después del viaje, se generó un simposio académico y con bastantes intervenciones también de políticos de los ministerios de Medio Ambiente, de Cultura. Lo que se trataba es de hacer un pequeño ejercicio de tratar de incidir en las políticas públicas a través de lo que se había investigado en los temas del viaje. La exposición se inauguró en Asunción y ahora está viajando por Argentina, se inaugurará en breve en Rosario y luego en Buenos Aires, y la web y el libro los presentaremos a final de año. Hay una fase que hemos puesto de devolución que para nosotros es un compromiso adquirido, ¿no?, con todos los sitios por los que hemos viajado, y es que no se quede en un viaje de yo voy, hago fotos y luego las muestro en una exposición para la gente de Asunción o de Buenos Aires, sino que ha creado vínculos tanto con los viajeros como con las organizaciones que hemos estado trabajando con ellos, ha creado vínculos y ahora prácticamente todos los meses, sea en Argentina, sea en Bolivia, sea en Paraguay, tenemos pequeñitas actividades de proyectar una película en tal comunidad, de ir a generar una pequeña exposición en Puerto Casado. Se nos van generando continuamente actividades en las que seguimos en contacto con todas estas instituciones, comunidades y
Los ejes del proyecto los podemos ver más visualmente a través de estas mesas de trabajo del simposio que trataban de reunir los ejes más agrupados. Trabajábamos mucho lo que son el territorio y la frontera. El Chaco, como os he mostrado en el mapa, es un territorio transfronterizo que tiene una unidad mucho anterior a la consecución de los estados-nación. El Chaco como territorio ya tenía una cierta identidad mucho antes de que se creara Argentina, Bolivia o Paraguay, ¿no? Y eso le da también una personalidad única, ¿no? Que tiene una identidad propia. Las fronteras se mezclan, hay fronteras biológicas, fronteras de pueblos indígenas, fronteras que ha impuesto los periodos de colonización del Chaco, que son muy tardíos y que han implicado el que se establecieran colonos blancos impulsados y apoyados por los diferentes estados, grupos menonitas que vienen del norte y diferentes grupos de colonos que se van estableciendo. Se ha trabajado también mucho el tema de memoria, las memorias indígenas, las memorias campesinas, que fueron grandes perseguidas por las dictaduras que recorrieron estos 3 países en los años 70 aproximadamente. En el caso de Argentina, el Chaco además sufrió una gran represión por la dictadura y tiene varios casos que la gente quiere recordar, quiere revivir y quiere visibilizar, y es un eje que se trabajó mucho también en el proyecto. Los modelos productivos, como he hablado antes, es un territorio en el que ahora estamos viendo el enfrentamiento entre 2 modelos de desarrollo y 2 visiones de desarrollo. Un modelo más ligado a la frontera agropecuaria y a la expansión de los cultivos de soja, la ganadería expansiva, el petróleo, a otros modelos más anclados en el territorio, en la tradición y en el patrimonio, ¿no? Y voy terminando enseguida. Otro eje obviamente es la cultura, trabajando la educación, la lengua, el género. A través del proyecto se han hecho varios audiovisuales sobre tradiciones indígenas, sobre el Chaco, sobre el medio ambiente, la biodiversidad y muchos pueblos, un territorio que alude a esa identidad que tiene el Chaco anterior al Estado-Nación. Para terminar, me gustaría recoger 2 frases que tanto la curadora de Chacoranga como la de Paranaranga, que fue nuestro antecedente y nuestro antecesor antes de Chacoranga, escribieron en el texto curatorial que dio pie a la exposición, ¿no? Lía escribía que este viaje, que todavía no termina, esta travesía cuyo recorrido arroja más preguntas que las que hemos hecho, ha de cambiar primero lo que somos para que no haya sido tan solo un recorrido sobre el territorio, para que expanda sus preguntas y desdoble sus sentidos, para no solo señalar, sino para demandar. En esto se juega lo poético, la manera en la cual se hace esa demanda, ¿no? Lo que hablábamos de no solo es vamos a visibilizar qué bonito, qué bello es el Chaco, sino también hay un problema muy serio en este territorio y queremos poner el dedo sobre ese problema, ¿no? Y para terminar, el Chaco reveló que una patria no es una figura con límites fijos ni una raíz inmóvil, sino una acción conjunta vinculada por el hilo rojo de una promesa, el bien común, en este mundo y no en otro, el olvidado objetivo de lo político. Yo un poco como decía Ferran, quiero creer que una pequeñita aleteo de una mariposa pues al final puede generar cambios más grandes en esta sociedad, ¿no? Y tengo un pequeño vídeo que dura 2 minutos, creo que lo podemos ver, ¿no? Para terminar, que resume un poco todo lo que yo he estado hablando. Estas son algunas imágenes del viaje, que me las salto directamente y nos vamos al videíto. Y así termino.
Bueno, creo que da tiempo a alguna pregunta antes de ese deseado café, así que adelante. Es una pregunta para Ferran, porque ha dicho una pequeña contradicción en su discurso, porque por un lado ha dicho que la institución cultural ya no puede ir adelante, y por el otro lado dices la revolución empieza en el museo. Por favor, explícate. Todo lo que he dicho es continuamente contradictorio, absolutamente. Yo creo que lo que le ha ocurrido a la institución cultural es que hace mucho tiempo ya, descubrió precisamente todas estas contradicciones y que pese a toda su voluntad de cambio y a toda su dependencia de estructuras administrativas, financieras, ¿no? y prácticas, ¿no? O sea, trabajamos en unas realidades. Por eso digo que la realidad está en contra nuestra, ¿no? Porque vivimos ante esa contradicción constante, ¿no? En la institución, absolutamente nos acompaña desde la mañana hasta la noche esa contradicción. Lo que pasa es que algo de nosotros, algo de la institución cultural quiere creer que puede ser una institución de cambio, ¿no? Que puede ser una institución que se repiense a sí misma de una forma crítica que le permita entrar en un nuevo proceso constituyente. Bueno, mi pregunta es para Eloísa por el proyecto del Chaco. Habéis unido Paraguay, Bolivia y Argentina, pero en el vídeo sale que está Brasil dentro del Chaco. ¿Cómo es que no está incluido? ¿Por cohesión cultural, lingüística? Bueno, así fue por varias razones. En realidad el Chaco se extiende entre los 3 países, pero el porcentaje que toca Brasil es muy pequeñito y es una zona muy alejada de los centros culturales brasileños. Nosotros además en la red de centros culturales no tenemos centro cultural en Brasil, entonces también complicaba un poco la gestión. Entonces preferimos dedicarnos al 98% del territorio que es Argentina, Paraguay y Bolivia. Pero fue una cuestión meramente práctica, ¿no? Es verdad que hay una zona de Brasil que es la zona del Pantanal, de hecho se viaja a esa zona con el barco, pero no se incluyó a Brasil como componente organizativo, ¿no? Pero sí que se visibiliza la problemática, que es la misma que en el resto del Chaco. Hola, buenos días. Bueno, las 3 conferencias me han parecido muy interesantes, me han gustado mucho escuchar a Nekane y los ejemplos, cómo ha explicado el museo, cómo se abre perfectamente a su público y intenta integrar a aquellos que todavía no conocen, etc. El ejemplo tan práctico del Chaco que trae Eloísa. Ferran, me ha parecido muy interesante tu conferencia. Pero el MACBA es que me parece una institución que puede poner casos prácticos de cómo se abre más allá de sus muros y me han faltado esos casos. Entonces, bueno, quería saber si podías ampliar un poquito. Gracias. Vale. A ver, casos como este, a ver, yo hablaría por la historia del MACBA, una historia que yo conozco, también llegado recientemente. Yo llevo justo exactamente un año en el museo. Yo quizá hablaría como los casos en los que sí, en el MACBA, de un pensamiento crítico se ha pasado a un cambio transformador, por ejemplo, un proyecto como las agencias, ¿no? Que alrededor un poco después del cambio de milenio, el museo experimentó como una fórmula de trabajo que se establecía de forma horizontal, ¿no? Que caminaba paralela a la institución, que la dotaba también de pensamiento crítico y se convertía como su primer grupo cuestionador, pero que tenía una capacidad de inserción en lo real totalmente decidida. O sea, efectivamente, el MACBA sí que ha transitado por esos caminos. También hablaría del programa de estudios independiente, ¿no? Que se establece como un programa de formación independiente,
De hecho, y en el futuro mantendremos mucho esa independencia de las estructuras académicas formales, no porque no sean buenas las formales, o sea, la universidad, sino porque no es necesaria una más, ¿no? Y que allí sí que se puede ejercitar también un pensamiento que pueda ir más allá, efectivamente. Bueno, creo que tenemos que ir terminando porque el territorio esencial de los museos y de la cultura es el tiempo, y con el que jugamos habitualmente en nuestros espacios, y andamos muy mal de tiempo, así que creo que vamos al café y volvemos enseguida. ¿A qué hora? Un cuarto de hora, 20 minutos máximo. Gracias a todos.